La comunicación. Todo patrón está basado y es una matriz de interacciones entre elementos en comunicación. El caso más extraordinario de esta comunicación es el caso de la luz desde Neyamá hacia Nefesh a través del vehículo de Ruá. Si toda modalidad de experiencia es un misterio, el contacto con una fuente de inspiración y regocijo lo es más. Precisamente fue el deseo de los cabalistas por resolver el misterio de la luz y de la creatividad lo que los inspiró para encontrar en el modelo de Neyamá, Ruá, Nefesh la explicación del contacto del hombre con el conocimiento. Sin quererlo, también sentaron las bases fundamentales para comprender la dinámica de cualquier comunicación. En esta última siempre existe un vehículo, Ruá, el que funciona y actúa como medio para transmitir una información desde un emisor, Neyamá, hacia un receptor, Nefesh. En el caso de los patrones del ser, solo es concebible que un ser humano se ponga en contacto con ellos cuando su individualidad, Nefesh, se trasciende a sí misma y a través de un contacto, Ruá, establece una comunicación con la unidad, Neyamá. La razón por la cual este contacto se vive como regocijo puro es tan misteriosa como la razón por la que la sobreexcitación de un receptor se experimenta como dolorosa. En realidad, la especificidad de la cualidad de cualquier experiencia en sí misma no puede explicarse con el conocimiento actual. Desde la perspectiva, a partir de la cual se percibe la creación de la experiencia, ni la interacción de campos es capaz de explicar el dolor, el amor, la luz o el sonido en su mismicidad. Desde la perspectiva del análisis de la comunicación, tampoco es posible explicar qué se transmite y qué se recibe, aun cuando el proceso de la comunicación pueda analizarse y penetrarse en su lógica y en sus categorías. Si, como ya dije, cualquier patrón se basa en la interacción y comunicación entre elementos, este análisis se hace necesario. Intentaré, pues, sistematizar el proceso de comunicación basándome en las interacciones humanas. La siguiente tabla es un cuadro sinóptico del proceso de comunicación humana en varios de sus niveles. No pretende incluir todos los posibles tipos de comunicación, aunque sí los más característicos. A. Número de elementos. 1. Un elemento individual. 2. Dos elementos pareja. 3. Tres elementos grupo. B. Proceso. A. Vacío. B. Ruido. C. Absorción de contenidos, estructuras del otro a nivel emocional. D. C. A nivel vibracional inespecífico. E. C. A nivel vibracional específico. Problema. F. Absorción de A. G. Absorción de B. H. Emisión de A. Recepción de A. I. Emisión de B. Recepción de B. J. Emisión de C. Recepción de C. K. Emisión de D. Recepción de D. L. Emisión de E. Recepción de E. M. Recepción de expectancia inespecífica no verbal. N. Recepción de expectancia específica no verbal. O. Transmisión de M. P. Transmisión de N. Q. Recepción de mensaje inespecífico no verbal. R. Recepción de mensaje específico no verbal. S. Recepción de mensaje inespecífico verbal. T. Recepción de mensaje específico verbal. U. Transmisión de Q. V. Transmisión de R. W. Transmisión de S. X. Transmisión de T. Y. Elaboración y diferenciación de cualquiera de los anteriores. Z. Transferencia inespecífica activa de estado o nivel. ZZ. Transferencia específica de Z. ZZZ. Silencio.
El análisis de este cuadro, junto con sus relaciones con los niveles de conciencia, nos permitirá profundizar aún más en la lógica de los patrones. La tabla 2 se explica por sí misma, a excepción de algunas aclaraciones semánticas sobre las que volveré después de analizar varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, el nivel de comunicación está íntimamente relacionado con los niveles de conciencia, es decir, de los sujetos que se comunican. Sin embargo, en todos los casos, la comunicación real se realiza a un nivel preverbal y sutil que involucra la interacción de campos neuronales. Lo que permite un nivel avanzado de comunicación es la posibilidad de decodificar esta interacción. La comunicación en niveles bajos de conciencia aparentemente requiere de la interacción verbal, aunque en la mayoría de estos casos esta última entorpece más que aclara la comunicación. Por otro lado, la comunicación más profunda no es intercambio de señales o de información, sino más bien comunión o vivencia de un mismo estado. En el laboratorio hemos detectado esta comunicación cuando los cerebros de los sujetos se encuentran en un estado de alta coherencia. Aquí, más que en ninguna otra condición, es claro que la comunión de esos cerebros se da cuando ambos funcionan en un alto nivel neurosintérgico y por tanto cuando están en contacto fluido con la sintergia espacial. Esta comunión sería lo que los cabalistas considerarían como contacto fluido entre Nefesh y Neyamá a través de Ruá. En este nivel se da lo que denomino silencio, el que se podría definir como un estado de orden, claridad y tranquilidad en ausencia de deseos, expectancias y lógica lineal. Si consideramos que cada órgano del cuerpo, sobre todo el cerebro, desarrolla sendos campos energéticos, el estado de silencio es aquel en el cual estos últimos se encuentran en un perfecto equilibrio entre sí y con la estructura sintérgica del espacio. Además de las características antes mencionadas, el estado de silencio implica una fluidez total. El análisis de esta fluidez será tema de un capítulo posterior. El silencio no debe confundirse con el vacío. El primero es un contacto con la fuente de todo conocimiento, mientras que el segundo es todo lo contrario. La Cábala lo definiría, al vacío, como producto de una interrupción del flujo luminoso entre Neshma y Nefesh, o como una desconexión de Ruá con Nefesh. Los chamanes mexicanos hablan del vacío como provocado por un susto del espíritu, el que se aleja de la mente y se refugia en su fuente, fuera del cuerpo, dejando a este individuo invadido de oscuridad. El susto del espíritu, la desconexión de Ruá y el decremento de neurosintergia son conceptos idénticos entre sí. En el estado de vacío existe un desequilibrio de campos y una absoluta imposibilidad de decodificación de la interacción de campos neuronales entre sí y de estos con la estructura sintérgica del espacio. En términos aún más concretos, el estado de vacío implica una neuroalgoritmización defectuosa o inexistente con la subsecuente imposibilidad de decantación o decodificación neuroalgorítmica. Si la conciencia tiene en general un acceso limitado al procesamiento, durante el vacío este acceso está completamente vedado, mientras que en su contraparte de silencio el acceso es completamente permeable. La sensación en vacío es de desorden, falta de sentido y angustia, mientras que en silencio existe el orden, el sentido, el significado y la paz. La comunicación en vacío es pobre, si no es que ausente, mientras que durante el silencio la comunicación es total. El silencio solo se da a partir del nivel 5 de conciencia, mientras que el vacío aparece en los primeros niveles, sobre todo en el nivel 3. Puesto que en silencio un sujeto establece un contacto directo y altamente neurosintérgico con la estructura del espacio y no requiere de la presencia de otros sujetos para comunicarse con ellos, nivel 6 de conciencia,
de tal forma que aun cuando el número aparente de elementos en comunicación sea de 1, nivel A1 de la tabla de comunicación, la comunicación en este caso es más bien grupal. En el vacío, el desequilibrio de campos es capaz de transmitirse de tal forma que un sujeto en este estado afecta a otros campos neuronales con una tendencia a desequilibrarlos. Esto es el proceso de absorción de vacío F de la tabla. En este punto es necesario explicar el proceso de absorción diferenciándolo del de recepción y del de transferencia. Cuando un sujeto no ha llegado a un nivel 3 de conciencia, cualquier modificación en su medio lo puede lanzar hacia la dispersión o hacia la absorción de contenidos, identificaciones o estructuras de otros. La diferencia entre especificidad e inespecificidad consiste en que en la primera, el mensaje que se comunica es preciso, aunque no necesariamente concreto, y limitado, mientras que en la segunda es impreciso y sin límites claros. Por otro lado, la inespecificidad implica mayores contenidos inconscientes. Tanto los niveles de conciencia como los de comunicación cambian con el tiempo y dependiendo de las circunstancias. Más aún, un sujeto puede encontrarse a sí mismo funcionando en un nivel en un momento y en otro el siguiente, o inclusive vivir y autopercibirse en la existencia simultánea de varios niveles. Probablemente es solo cuando un sujeto alcanza un estado de silencio total y de Tao cuando deja de fluctuar. Lo que es posible decir en este momento es que mientras el silencio y el Tao no se establezcan como definitivos, las fluctuaciones de niveles de conciencia y de procesos de comunicación serán usuales. Cuando aparece el nivel 6 de conciencia, es decir, cuando se reconoce la mismicidad más allá de identificaciones con estructuras, y se adquiere la conciencia del ser en uno y en los otros, se abre la posibilidad de establecer el diálogo con el mundo. En este último, cada acción, evento, fenómeno, etc., adquiere significado. El establecimiento del significado se expande, siguiendo un desarrollo en el que al principio se vislumbra el sentido de lo que se hace como conducta y de la conducta de los otros como proveniendo del nivel del ser. Es algo así como una entrada a un mundo mágico en el que nada se percibe como perteneciendo a la categoría del azar, y se reconoce la lógica que entrelaza los eventos. Si esta entrada se continúa y se profundiza, llega un momento en el que la conexión se encuentra tan establecida y tan directa que aparecen los poderes como capacidades para alterar cualquier interacción de la que uno ya es parte constitutiva. Sin embargo, estos poderes no se utilizan porque si se utilizan, el diálogo con el mundo perdería su inocencia y en cambio se conectaría con una direccionalidad proveniente del ego y no del ser. Por ello, el diálogo con el mundo, los poderes y el nivel 6 de conciencia están íntimamente ligados con el silencio. Este último implica una ausencia de expectancias, deseos y motivaciones egoístas, y en cambio se da y basa en un estado de humildad y sobre todo aceptación. Esta última solamente aparece cuando se ha adquirido fe y cuando se ha reconocido el estado de unidad. Empezaré por analizar el proceso de silencio en el contexto de la comunicación, aclarando que más que ningún otro proceso, aquí la comunicación no implica la existencia de dos seres humanos, sino que se puede establecer con cualquier entidad, proceso o fenómeno natural, y en todos los casos implica la existencia de poderes. Es en silencio y a partir del nivel 6 de conciencia que los chamanes mexicanos realizan sus proezas de curación, y los servidores del tiempo del
estado de Morelos son capaces de controlar las tormentas, y los cabalistas reciben la inspiración. Todos ellos saben que en el instante en el que introduzcan en su estado una expectancia o una necesidad puramente personal y egoísta, los poderes que detentan desaparecerían. El silencio también se da en la comunicación interhumana, implicando un incremento neurosintérgico manifestado como aumento de la coherencia cerebral y por tanto una comunión con los niveles más elevados de la estructura energética del espacio. Es difícil para quien no lo haya vivido entender el diálogo con el mundo en el nivel de silencio y en el nivel 6 de conciencia. Se antoja que sería posible idear ejercicios que permitan la entrada a estos niveles y que debían consistir en la atención en el significado de cualquier evento, intentando entender sus conexiones con otros. Una magnífica ayuda en este sentido es el estudio y la ejercitación en la técnica de samyama, tal y como la describió Patanjali. El diálogo con el mundo en el silencio se percibe como diálogo en los niveles 6 y 7 de conciencia. A partir del nivel 8 solo se vive un monólogo. El silencio corresponde entonces con niveles muy elevados de conciencia y solo se da en ellos. Por esta razón, solamente dos humanos que se encuentren en esos niveles se podrán comunicar entre sí satisfactoriamente. Los procesos Z y ZZ de la tabla corresponden a los fenómenos de transferencia de estado o de nivel. La transferencia es un proceso activo en el que un sujeto intenta transformar el nivel de conciencia de su oyente a través de la utilización de diferentes maniobras, la más de ellas sutiles. Es específico cuando el emisor detecta el nivel preciso de su pareja y trata de transformar este en otro nivel también preciso y reconocible. La transferencia específica implica, además, un esfuerzo voluntario y consciente, a diferencia de la inespecífica, en la que no existe reconocimiento preciso de los niveles de conciencia, ni tampoco un proceso voluntario y consciente de la transferencia. En general, todos los procesos de comunicación, la especificidad implica un grado de elaboración y diferenciación mucho mayor que la inespecificidad. Esto no quiere decir que cuando los contenidos son específicos, la elaboración y la diferenciación son totales. Una elaboración total implicaría que un sujeto tuviera una conciencia nítida de sus propios contenidos, conscientes e inconscientes, y de los contenidos de los otros. Además, implicaría una nitidez profunda acerca del significado y conexiones de estos contenidos. La diferenciación total implicaría el conocimiento claro de la propia conciencia y procesos como separados de los otros. En el nivel de unidad, la diferenciación, en el sentido de separación, desaparece para en cambio transformarse en conocimiento del nivel de resultante final de los fenómenos. La comunicación de mensajes, procesos Q, R, S, T, U, V, W, X de la tabla, no requiere mucha explicación. Aquí un mensaje es un contenido informacional relativamente preciso capaz de ser comunicado. Cuando el mensaje no es verbal, el medio de comunicación puede ser de actitudes corporales, ritmos respiratorios, coloración de la piel, etc., hasta interacción de campos neuronales. En realidad, cada comunicación humana, en cada una de ellas, en la que está implicado un mensaje, todos los medios anteriores están presentes en forma simultánea. La transferencia se diferencia del mensaje en el sentido que este último es menos global que en el primero. Por otro lado, un mensaje inespecífico casi siempre forma parte de un subtexto en el cual el texto es el mensaje específico. El caso de especificidad siempre implica más conciencia, en el sentido de darse cuenta,
que la inespecificidad, la que siempre implica contenidos relativamente inconscientes. Por otro lado, los procesos de transmisión y recepción de mensajes siempre implican un estado de separación o de relativa independencia entre emisor y transmisor. Esta condición no es la de transferencia y menos aún la de absorción, en las que la función de independencia se pierde. Pero así como la oscuridad, asociada con una frecuencia electromagnética muy baja, no es la misma que la oscuridad resultante de frecuencias electromagnéticas muy elevadas, la ausencia de independencia en el caso de la absorción es menos madura que en el caso de transferencia, la que no debe confundirse con la transferencia psicoanalítica. La comunicación de expectancias es un caso muy común, pero no por ello menos sutil y complejo. Una expectancia es un estado de ausencia de silencio, en la cual no se comunican mensajes, sino más bien algo que está en el origen del deseo, sin ser este último propiamente. Cuando alguien tiene una expectancia, espera que algo suceda específica o inespecíficamente. Las expectancias son siempre no verbales y cuando son inespecíficas no existe precisión en aquello que se espera. En cambio, una expectancia específica es una manifestación de una necesidad también específica. Las expectancias son estados o procesos de necesidad conscientes o inconscientes que no se expresan abiertamente. La comunicación de expectancias casi siempre se hace a través de la interacción de campos. Es extremadamente difícil, sino imposible, concebir otro medio que no sea el directamente energético para explicar este tipo de intercambio. Es posible trazar un continuo de alcance o de límite de contenido informacional, el que en silencio sería global e ilimitado. En el proceso de transferencia de estados sería menos global. En el proceso de transmisión y recepción de mensajes, aún más limitado en su alcance y profundidad, y aún más en el caso de las expectancias. Cuando se trata de la emisión y absorción de contenidos estructurales en niveles vibracionales, lo que se comunican son sensaciones concretas y emociones. La emisión de vibraciones asociadas con contenidos, estructuras, difiere de la transmisión en el sentido de que emitir es un proceso involuntario y pasivo, mientras que transmitir implica mayor actividad voluntaria. En realidad se trata de un continuo analógico y no de saltos discretos, por lo que la diferencia entre emisión y transmisión es lo suficientemente sutil como para poder provocar confusiones. Sin embargo, la diferencia existe y un receptor entrenado puede diferenciar la emisión vibracional de la transmisión de un mensaje. El proceso C es sumamente interesante porque aquí se emite el contenido estructura a nivel emocional que puede absorberse o simplemente recibirse dependiendo de la capacidad de diferenciación y elaboración y del receptor. Este punto es extraordinariamente interesante porque a pesar de que en el nivel del ser todo se conoce con exactitud, la conciencia puede o no decodificar con precisión una determinada emisión dependiendo del proceso y el que se desarrolla a medida que se repiten situaciones y se comparan las sensaciones derivadas de la percepción. Sin que la discusión anterior pretenda agotar todo el conocimiento contenido en las tablas, es cada uno de sus puntos donde podemos internarnos ahora al análisis de las interacciones entre niveles de conciencia y procesos de comunicación. En realidad, solo mencionaré algunos ejemplos de interacciones de comunicación y dejaré que el lector saque sus propias conclusiones y extienda el análisis si así le interesa. Me restringiré a dos elementos en comunicación, pareja. Supongamos que un miembro de la pareja se encuentra en el nivel 3 de conciencia, identificado con su mente y en su comunicación está en el proceso ZZ, intentando transferir activamente su nivel a su compañero. Supongamos que este último se encuentra en el nivel 2 de conciencia,
sin una clara identidad de sí mismo y con una naciente conciencia de la existencia de los otros, pero sin claridad de identidad de estos con alguna estructura. El proceso de comunicación en este sujeto es M, o recepción de expectancia inespecífica no verbal. La dinámica de esta comunicación es clara. El receptor no detectará el mensaje en su realidad, puesto que su nivel de conciencia no es el mismo que el del transmisor, y además, el mensaje le provocará o un estado emocional inespecífico o simplemente una sensación extraña. Se podría extender y profundizar en esta interpretación o en cualquier otra asociada con las posibles dinámicas de comunicación. Es necesario advertir, sin embargo, que la comunicación humana es mucho más compleja y rara vez involucra una permanencia estática en un proceso o en un nivel. Por otro lado, es excepcional el caso en el que un sujeto solo actúe como receptor y el otro como emisor o transmisor. Más bien ocurren ciclos complejos de intercambio dinámico.